Hola a todos, en este video vamos a ver un ejemplo de la aplicación de las ecuaciones cinemáticas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este conjunto de fórmulas están relacionadas las siguientes variables. Primeramente tenemos la aceleración, es decir, tenemos aquí la definición en la ecuación 1. Posteriormente tenemos una fórmula para calcular la velocidad. Después tenemos una fórmula para calcular la velocidad media y por último tenemos tres ecuaciones que numeramos 4, 5 y 6 que me sirven para calcular la posición en este movimiento con aceleración constante. La diferencia entre estas tres fórmulas es que la posición la tenemos expresada en términos de diferentes variables. Y pues bueno, para ver el siguiente ejemplo, te recomiendo que tomes nota del ejercicio en tu cuaderno y no olvides corroborar los resultados obtenidos en el siguiente ejercicio. Consideremos el siguiente ejemplo. Un motociclista de carreras incrementa su velocidad de 80 kilómetros por hora a 150 kilómetros por hora en 10 segundos. ¿Cuál era su velocidad media y qué tan lejos llegó? Comenzamos con el planteamiento del problema, por lo tanto, pues debemos de considerar un marco de referencia fijo y con respecto al cual vamos a calcular la velocidad media. Debemos de tomar en cuenta un punto de referencia, que en este caso sería un promedio, pues tanto de la masa del motociclista como la masa de la moto. Y con respecto a este, vamos a considerar la velocidad en este movimiento. Los datos prácticamente se obtienen de manera directa del enunciado. La velocidad inicial son 80 kilómetros por hora. La velocidad para los 10 segundos es 150 kilómetros por hora. El intervalo de tiempo es 10 segundos. La velocidad media, en este caso, sería nuestra incógnita. Posteriormente tenemos la aceleración, que no nos la piden en este ejercicio, pero puede resultar útil tenerla a la mano. Y por último, tenemos la posición como incógnita para responder qué tan lejos llegó el motociclista. Para las fórmulas, pues coloqué aquí todas las ecuaciones cinemáticas para tenerlas a la mano. Están numeradas para poder hacer referencia a ellas en la siguiente explicación. Lo que te recomiendo es que a continuación pauses el video e intentes resolver el ejercicio. Y una vez que hayas terminado, corrobores o compares tus resultados con lo que te mostraré en este video. Veamos el procedimiento. Primeramente vamos a comenzar con una conversión de las unidades de velocidad al sistema MKS, es decir, metro kilogramo segundo. Normalmente para los vehículos, la velocidad se expresa en unidades de kilómetros por hora por una cuestión práctica. Sin embargo, en este tipo de ejercicios, como vamos a calcular la aceleración, esta cantidad física normalmente se expresa en unidades MKS, es decir, metro por segundo al cuadrado. Entonces, en las siguientes operaciones, pues es muy probable que más adelante tengamos que hacer algunas conversiones. Entonces, lo que yo te recomiendo es que desde el principio realices la conversión de las unidades de velocidad. Vamos a comenzar con la velocidad inicial, los 80 kilómetros por hora. Los vamos a multiplicar por un factor de conversión para la longitud. 1000 metros entre un kilómetro es 1 y un segundo factor de conversión que vale 1, donde dividimos una hora entre 3600 segundos. Las unidades de kilómetros, pues al dividirlas me dan 1, por lo tanto se cancelan, y las horas en numerador y denominador también se me cancelan. De modo que solamente me sobreviven metros entre segundo. Si hacemos la multiplicación de 80 por 1000 y dividimos entre 3600, esto nos da
22.2 metros sobre segundo. Para la otra velocidad hacemos exactamente lo mismo, multiplicamos por los factores de conversión, cancelamos las unidades de kilómetros y las de hora y al realizar las operaciones, pues esto nos da 41.7 metros entre segundo. Una vez que tenemos estas velocidades, pues simplemente vamos a calcular la velocidad media a partir de la ecuación número 3. Simplemente sustituimos los valores que acabamos de obtener y esto nos da 31.9 metros entre segundo. Y con esto, pues ya tenemos la primera pregunta. A continuación, debemos contestar qué tan lejos llegó el motociclista. Entonces, en el paso número 3 vamos a calcular la posición X. Ahora bien, al comienzo vimos que en las ecuaciones cinemáticas teníamos 3 ecuaciones para calcular la posición. Entonces tenemos 3 opciones para calcular esta variable en este ejercicio. Vamos a ver la primera opción. Aquí vamos a calcular la posición a partir de la ecuación número 4. Entonces, esta pues está dada en términos de la posición inicial, la velocidad media y el tiempo. Estas dos variables pues ya las tenemos y la posición inicial simplemente la podemos considerar como 0 metros. Entonces, sustituyendo estos valores, tenemos esta expresión y pues bueno, aquí debemos de notar que las unidades del tiempo, que son los segundos, pues al dividirlas entre los segundos se me van a cancelar, de modo que aquí solamente me sobreviven los metros. Y pues por último simplemente multiplicamos 31.9 por 10, que nos da 319 metros. Y pues bueno, ya con este resultado terminamos el ejercicio. Ahora bien, te voy a mostrar la segunda opción para que pues compares otra forma de obtener el mismo resultado. Entonces aquí vamos a partir de la ecuación 5. Aquí tenemos la posición, en términos de la posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Entonces, para obtener esta posición a partir de esta ecuación, la única variable que nos hace falta es la aceleración. No obstante, esta la podemos obtener de los valores que pues ya tenemos en los datos. Entonces, partimos de la ecuación número 1, que es la definición de aceleración. La velocidad para los 10 segundos es 41.7 metros entre segundo. Le restamos la velocidad inicial de 22.2 metros entre segundo y eso lo dividimos entre los 10 segundos. Al hacer las operaciones, obtenemos que esta tiene un valor de 1.95 metros entre segundo al cuadrado. Y ahora sí, ya que tenemos este valor, simplemente sustituimos los valores en la ecuación número 5 y pues bueno, aquí yo ya lo sustituí. La posición inicial simplemente es 0 metros, no la agregué aquí. Aquí tenemos el segundo término, velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Y bueno, veamos qué le pasa a las unidades. En el caso del primer término, pues de la misma forma, segundo entre segundo, se me cancelan, por lo tanto aquí solamente me quedan los metros y en el segundo término tenemos los segundos al cuadrado. Y estos segundos al cuadrado se van a cancelar con los segundos al cuadrado de las unidades de aceleración. De modo que este segundo término también es multiplicado por los metros. Por esa razón podemos sumar ambos términos. Y realizando todas estas operaciones obtenemos que la posición es 319 metros, que es exactamente el mismo valor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el caso de la segunda opción el procedimiento es un poquito más largo, pero en ambos casos llegamos al mismo resultado. Por último, pues está la tercera opción, en donde podemos calcular la posición a partir de la ecuación número 6. En esta, pues tenemos la posición en términos de la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Pues no voy a mostrarte el procedimiento y pues te dejo como reto
que compruebes a partir de la ecuación 6 que obtienes el mismo resultado para la posición, es decir, los 319 metros. Y pues bueno, ya nada más nos restaría colocar la conclusión. Entonces, considerando pues el enunciado inicial, la conclusión es que el motociclista, al incrementar su velocidad de 80 kilómetros por hora a 150 kilómetros por hora en 10 segundos, tuvo una velocidad media de 31.9 metros sobre segundo y recorrió una distancia de 319 metros. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.